televidentes, el programa Hablamos Derecho, una vez más con ustedes, el programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio. El tema de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación siguen siendo un tema gravitante. La comunicación es un servicio público, debe ser derogada aquella concepción, debe de derogarse la ley o solo debe admitirse las reformas que ha planteado el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro compañero Alberto Vélez y nuestro invitado, quien es un guayaquileño, es abogado, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es decano de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la Universidad de las Américas, es director del portal La República, ha desempeñado funciones de director nacional de noticias Ecoavisa, vicepresidente de noticias de Teleamazonas, defensor del lector y editor político del diario Hoy y editor ejecutivo de la revista Vistazo. Formó parte también del consejo editorial de la revista Mundo Diners. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo 2016 y el Premio de Periodismo Jorge Mantilla Ortega en 1996 y repitió también en 1999. De manera que para hablar de este tema creo que hemos hecho un acertijo muy evidente, de manera que el programa, queridos televidentes, va a ser realmente dinámico y con un conocedor profundo de esta materia. Alberto. Qué placer estar con ustedes, estimados televidentes, una vez más desde la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con este programa importantísimo. Hemos estado amordazados durante una década, es tiempo de hablar con libertades plenas. Y para tratar de ese tema, pues que esto es inherente a la ley de comunicación, estaremos con el experto y es un placer compartir con ustedes, directos compañeros. Nuestro invitado entonces, luego de haber mencionado su perfil, el doctor Carlos Gijón Morante, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar presente en este programa de la Universidad de San Gregorio. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. No, para nosotros es un honor y mucho más que estamos siendo referentes de la academia. Usted es decano de la carrera precisamente de Facultad de Comunicación y Artes Visuales, Artes Audiovisuales, y este programa que es de la carrera de Derecho que busca precisamente dialogar sobre la construcción o sobre la derogatoria de leyes. Y el tema candente, por supuesto, porque hay sectores políticos que dicen que la ley debe de ser absolutamente derogada porque provino del correísmo. El hecho de que provenga del correísmo ¿amerita que se la derogue totalmente o hay, muchos articulados que merecen mantenerse y pervivir para regular la actividad periodística? Bueno, yo creo que básicamente la ley fue concebida como un instrumento para controlar al periodismo. La ley fue diseñada de esa manera, la intención era poder controlar el contenido de los medios de comunicación con el objeto de que la ciudadanía no pueda enterarse de lo que estaba ocurriendo en realidad en 10 años. Ese fue el objeto clarísimo de la ley. Mucha gente describía o describe a la ley de comunicación como una ley mordaza. Yo la veo de otra manera. Yo veo que lo que se intentó fue poner una venda sobre los ojos de la sociedad para que la sociedad no tenga los elementos de juicio, no conozca lo que estaba pasando, no pueda opinar. De esa manera, la población, los ciudadanos, no tengan los elementos de juicio para en el momento de las elecciones poder votar con conocimiento de causa. Yo creo que la ley de comunicación era un instrumento fundamental en el intento de quedarse en el poder para siempre, en el intento de un grupo de políticos que, llegado al poder de una manera democrática, intentó permanecer en el poder para siempre. Y para eso era necesario que la gente no conozca lo que estaba ocurriendo, no pueda opinar libremente, de tal manera que los ciudadanos, privados de esa manera de la información y de la opinión, no puedan definir con libertad y con conocimiento de lo que pasaba. Y entonces yo creo que si ese fue el objeto fundamental por el que se creó la ley, con el pretexto de regular la comunicación, con el pretexto de regular los contenidos violentos, con una serie de pretextos, pero en realidad el objetivo político, el objetivo real era que los ciudadanos no se enteren de lo que pase. Y entonces, si ese es el objetivo de la ley, yo creo que la ley debe ser derogada, porque la ley solamente sirvió para
perseguir, para enjuiciar, para multar a los medios de comunicación, a los periodistas, no por errores en sus contenidos, sino cuando los medios de comunicación estaban informando a los ciudadanos de la corrupción rampante, del desgobierno que nos había asumido un partido en el poder sin ningún control. Doctor Hijón, entonces usted dice que debe ser derogada. Esa ley orgánica de comunicación reemplazó a una antigua ley que posiblemente tampoco regulaba nada. No cabe destacar nada en absoluto de la ley vigente, la ley que aprobó el gobierno. Yo creo que la ley es tan mala, yo creo que el objeto por el que se creó la ley, hemos visto durante 5 años de vigencia para qué se utilizó la ley. O sea, no es algo que nos han contado, lo hemos vivido los ecuatorianos. La ley es tan mala, la ley tiene objetivos tan perversos que yo creo que es realmente necesario derogarla en su totalidad. Quienes mantienen el anhelo de que sea reformada, sostienen que hay cosas realmente importantes que antes no existía. El derecho a la rectificación. Siempre existió el derecho a la rectificación. El derecho de cuidar y proteger el derecho de los menores. Siempre ha existido, ni siquiera eso está previsto en la ley, en el Código de Menores. La ley de comunicación lo que hizo fue repetir algo que ya estaba en vigencia y lo hizo simplemente para poder sostener lo que en realidad se quería hacer, que era controlar a los periodistas. Pero los derechos de los menores, el derecho de rectificación es un derecho constitucional. Yo tengo ejerciendo el periodismo 30 años y desde el año 1982 que empecé a ejercer el periodismo ya existía el derecho a rectificar. Pero los medios de comunicación en la práctica, doctor, y le digo con mucha solvencia y con seguridad y aplomo, de que a pesar de que usted solicitaba estas rectificaciones no se hacía. Y si diríamos y cuando se lo concedían era algo totalmente desproporcionado, mientras que en una página decían algo de usted, cuando iba a solicitar la rectificación, en un pequeño cuadrito le rectificaban. Mira, yo he ejercido el periodismo durante 30 años. He ejercido en medios nacionales grandes. Yo trabajé en Ecuavisa, yo dirigí el noticiero de Ecuavisa, dirigí el noticiero de Teleamazonas, yo trabajé en el diario Hoy, yo trabajé durante muchos años en la revista Vistazo y siempre se sabía que la rectificación debía hacerse en el lugar y con las mismas dimensiones que se había hecho lo que se había cometido. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Ha pasado que la rectificación ha servido para mentir. Para mentir. Usted publicaba, me voy a inventar un texto, voy a inventar una noticia. Se cometió peculado en Petroecuador y el gobierno pedía una rectificación y lo obligaba a usted a publicar una cosa que decía, no se cometió peculado en Petroecuador. Por favor, todos sabíamos que se estaba cometiendo peculado en Petroecuador. La rectificación en estos 5 años lo que ha servido es para que el gobierno imponga una verdad oficial, para que el gobierno imponga como verdad hechos falsos. Porque no todo el que pide rectificación está diciendo la verdad. No todo, yo he visto muchas veces, vea, cuando yo empecé a ejercer el periodismo, hace ya 30 años, hubo un caso, un diputado en esa época, un diputado del CFP, de la provincia del Oro, la policía encontró en su casa sacos de cocaína. Encontró, el político fue apresado, fue juzgado. En el momento del juicio, durante el proceso, se encontró que los sacos de cocaína, aparentemente lo que la fiscalía decía que era cocaína, resultó que era talco. Cuando hicieron el examen, los peritos dijeron, no, es talco. O sea que el hombre tenía sacos de talco graduados en su casa, ¿no? Claro. El hombre fue declarado inocente por la justicia. Y luego pidió que la revista Vistazo, donde yo era reportero,
rectifique y que diga que era talco. Eso no puede decir que es talco. La fiscalía ha dicho, el perito ha dicho, tú tienes que contar lo que ha pasado. Pero no siempre el que pide una rectificación realmente está diciendo la verdad. Doctor Gijón, si usted me lo permite, la prensa muchas veces, respetando enormemente a estos medios importantes en los que usted ha laborado y en los que ha tenido una trayectoria brillante, todos la conocemos de alguna manera a través de las referencias y de haber visto noticias pues toda la vida y en las que usted ha estado involucrado como eje, como presencia siempre. La prensa muchas veces ha tenido un rol protagónico y no siempre positivo. Muchas veces se ha exagerado el rol del periodista, muchas veces el periodista ha creído tener la verdad frente a un micrófono y eso debe ser controlado, eso debe ser mediado, eso debe ser intervenido por cierta ley que establezca pues, los parangones dentro de los cuales ha de llevarse a efecto el ejercicio periodístico. ¿Cree usted que se puede vivir sin Dios ni ley o es necesario hacer leyes, pero leyes correctas, justas y bien hechas? Yo discrepo con usted. Yo creo que la prensa ha sido fundamental en la historia de la democracia en el Ecuador. Yo creo que sin la prensa, el retorno a la democracia después de la época de los 70, la dictadura de los años 70, hubiera sido muy difícil. El papel de los medios de comunicación, de la Asociación de Editores de Periódicos en la década de los 70, durante la dictadura militar, para el salir de la dictadura y llegar al plan de retorno a la democracia, fue muy importante, fue fundamental. Yo creo que la prensa ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción. Ha sido la prensa la que denunció los casos de corrupción en el gobierno de Febres Cordero, en el gobierno de Bucaram. La prensa fue la que denunció los problemas que había durante el gobierno de Durán Ballén, el caso Flores y Miel. Normalmente ha sido la prensa la que ha logrado que los políticos puedan encauzarse de una manera correcta. ¿Qué es lo que está pasando? Que los políticos, cansados de que la prensa los encauce, causados de que haya... ha sido la prensa más que el Poder Judicial la que ha señalado los grandes casos de corrupción y los grandes problemas del país. Yo quiero rescatar el papel que ha tenido la prensa en la democracia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha venido un grupo de pillos, unos políticos encaramados en el poder, que querían quedarse para siempre recibiendo coimas de Odebrecht, recibiendo coimas en los contratos en la refinería, los 1.500 millones de dólares gastados aquí en el Aromo para no hacer nada. Bueno, ese grupo de pillastres ha pretendido crear una ley para que la prensa no siga desarrollando el papel importantísimo que ha desempeñado durante la democracia en el Ecuador. Eso es lo que estamos viviendo. Y yo creo que es necesario poner los puntos sobre las sillas, decir claramente lo que está pasando y decir que es indispensable para la democracia la derogatoria de esa ley que le da a unos políticos que llegan al poder la capacidad para controlar, para sancionar, para juzgar a unos periodistas que dicen la verdad. Doctor, entonces, ¿más una ley velo que una ley mordaza? Es una venda que se pretende poner sobre los ojos de la sociedad para que la sociedad no se entere de lo que ocurre, de lo que los políticos están haciendo. Vea, si usted tiene que escoger entre un político y un periodista, yo escojo por el periodismo. Los políticos en estos 30 años de democracia han dejado mucho que desear. Los políticos, cuando hablan de la prensa corrupta, a veces, por favor, los que han llegado al poder y los que se han enriquecido en el poder, las fortunas que hay en el poder, son políticos. Yo no conozco periodistas millonarios. Pero sí hay periodistas que se han politizado, eso es cierto. Por supuesto, como en toda profesión, hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, abogados corruptos, hay periodistas buenos y periodistas malos. Eso es real. Pero para poder controlarlos existen las suficientes herramientas en el Código Penal. El Código Penal estableció desde 1940 el delito de injuria, y los delitos, el Código de Procedimiento Penal establecía los delitos que se cometían a través de los medios de comunicación, pero eran unos jueces que en teoría independientes del Ejecutivo los que debían juzgar a los periodistas.
Muy gentil. Perfecto. El principal problema de la ley de comunicación es que creó un organismo dependiente del Ejecutivo. Ya, de ese organismo hablaremos de manera inmediata, el doctor Gijón, luego de ir a unos anuncios institucionales. Este es un programa de la universidad y la comunidad también debe conocer lo que produce, lo que hace nuestra Universidad de San Gregorio. Volvemos enseguida, luego de aquello, con nuestro invitado. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos con el programa Hablamos Derecho y nuestro invitado, el doctor Carlos Gijón. Doctor, justamente cuando concluíamos este primer segmento, hablábamos de la posibilidad, y hablaba específicamente usted de un organismo que pudiera de alguna manera controlar o tal vez supervisar. Al plantearse las reformas por parte del presidente de la República, sugiere en su proyecto de ley enviado a la Asamblea de que se elimine la Supercom. Ese organismo Supercom también tuvo muchos cuestionamientos. Es necesario, en este caso, también analizar internamente la composición de la Asamblea. Pudiera ser que, aunque hayan propuestas interesantes de que se derogue de manera absoluta la Ley Orgánica de la Comunicación, esa mayoría afín al presidente y esa mayoría o ese grupo que tiene también el expresidente Correa, tratarían de cuidar de que la ley sea lo menos posible reformada. Es decir, que perviva la Ley Orgánica de la Comunicación. Esto significaría de que no habría posibilidad de derogarla. ¿Qué alternativas se puede hacer desde el ámbito de la comunicación, desde los propios medios de comunicación, tendientes a lograr a que se elimine el Supercom o que sea otro el organismo que pudiera reemplazarlo? Mira, yo he estudiado cuidadosamente las reformas planteadas por el presidente de la República y yo creo que el principal problema de la reforma es que en la práctica mantiene el espíritu, el mismo espíritu de la ley de comunicación. Sí. Las reformas, como la ley, creen que la prensa es un organismo, son unas instituciones peligrosas a las que hay que cuidar, a las que hay que controlar y seguir muy de cerca.
Es cierto que la reforma tiene unos avances importantísimos. La reforma, primero, deroga las sanciones. No existen ya las sanciones no es que no existen. Se ha planteado que no existan las sanciones. Eso me parece una cosa importante. Y, en segundo lugar, elimina la Superintendencia de Comunicación. Sin embargo, las funciones de la Superintendencia van a pasar a la Defensoría del Pueblo. La segunda, me parece, la segunda disposición transitoria de la reforma plantea que las personas, el personal que trabajaba en la Superintendencia de Comunicación pasen totalmente a la Defensoría del Pueblo. O sea que el mismo equipo, la misma gente que durante 5 años ha perseguido, enjuiciado, procesado, castigado a periodistas por decir la verdad, ahora van a ir a la Defensoría del Pueblo a hacer lo mismo. Un simple cambio de nómina que no cambia nada. Van a cambiar de edificio. Claro. O quizás permanezcan en el mismo edificio porque además son muchas personas. Ahora, la Defensoría no va a sancionar. Es que no tiene... Lo que la Defensoría va a hacer es impulsar procesos judiciales, impulsar procesos penales en contra de los periodistas. Claro. Yo honestamente creo que debería eliminarse y que basta con la administración de justicia. Una administración de justicia independiente es capaz de, si yo como periodista cometo un delito de injuria, si yo lanzo una falsa acusación contra alguien, si yo falsamente atribuyo la comisión de un delito a una persona que es inocente, esa persona tiene el derecho de ir a los juzgados y ponerme un proceso y que yo sea condenado a prisión. Eso ha existido siempre. Yo creo que una administración de justicia independiente va a ser mucho más eficaz, mucho más justa, mucho más correcta dentro de un Estado de Derecho que un organismo controlado por el presidente de la República, porque el defensor del pueblo lo pone el presidente de la República. Imaginémonos, creamos que el presidente Moreno es un presidente correcto y que es un hombre bien intencionado y que no esperamos que él cometa ninguna canallada. Bueno, el presidente Moreno no va a durar para siempre. Claro. El presidente Moreno, en el peor o en el mejor de los casos, va a gobernar 3 años más. ¿Y quién va a venir después? ¿Por qué vamos a dejar resquicios de un poder para perseguir a la prensa en alguien para el futuro? Yo creo que es mejor curarnos en sano y cortar toda posibilidad de que un gobierno autoritario pueda restringir la libertad de los ciudadanos de estar informados. La Defensoría del Pueblo no tiene una ley que sea también sancionadora. De hecho, ni sus propias acciones que hace tienen precisamente esa contundencia y esa fuerza. Pero la reforma le va a otorgar el poder para perseguir y para impulsar procesos penales contra los periodistas. Pero será precisamente un organismo que sea parte, que impulse, como lo hace también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a las denuncias de orden público, frente al cometimiento de cualquiera de los delitos contra la administración pública que haga un servidor público. De manera que en ese sentido esa ley no le da más que eso, ser una parte procesal, pero no tiene ese poder sancionatorio que precisamente sí lo tenía el organismo del Por eso creo que tiene unos importantes avances la reforma. Sin embargo, yo preferiría que no exista ningún resquicio mediante el cual el poder pueda perseguir a la prensa. Doctor, ¿pero no cree usted que esta voluntad persecutoria estaba más bien en el régimen? Porque así como metió mano en la justicia, que de hecho lo hizo, la justicia independiente fue una utopía durante el régimen de Correa y pudo haberla manipulado para actuar contra los periodistas sin necesidad siquiera de la ley. Entonces, pienso yo, y no sé cuál sea su criterio, que la voluntad de esta persecutoria, repito, fue más bien del régimen anterior y que ahora las leyes que se promulguen, vistas desde una nueva perspectiva gubernamental que no quiere ingerir sobre los poderes libérrimos del Estado y mucho menos sobre una prensa que debe ser absolutamente libre, quizás sea secundario. Es más bien la voluntad del poder la que determina las acciones. Por eso yo estoy de acuerdo con usted. Por eso creo que no hay que permitir que exista ninguna herramienta que luego de este gobierno pueda venir otro gobierno con otras intenciones y que pueda utilizar estas herramientas, aunque débiles, pero herramientas al fin,
para perseguir a la prensa. O sea, porque se legisla para el futuro, se legisla para... Las leyes no deben cambiarse cada 5 años, esta ley debe ser perenne. Y entonces, en este momento yo hago votos por confiar en el deseo de justicia del presidente Lenín Moreno, que en realidad hasta el momento ha dado unas muestras de respeto. ¿Y quién vendrá luego? No lo sabemos. No lo sabemos. Doctor, pero hay algo también que de alguna manera se concibe como una especie de aceptación tácita frente a la solicitud del presidente enviando a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la ley orgánica. No se ha visto pronunciamientos oficiales de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos que digan vamos a la derogatoria de la ley orgánica de comunicación. Asamblea, tienen que derogar la ley. No, simplemente... No ha existido. Yo creo que los periodistas, que las organizaciones de prensa están muy contentos y muy aliviados, primero con la eliminación de sanciones y segundo con la derogatoria, con la eliminación de la superintendencia, y consideran que ya es suficiente y que no van a lograr más. Yo creo que eso es un error. Yo creo que debería haber en la Asamblea los votos suficientes para derogar la ley. El Partido Social Cristiano durante estos 5 años ha dicho ser un defensor de la libertad de expresión. Bueno, yo creo que si el Partido Social Cristiano es un defensor de la libertad de expresión, debería votar por la derogatoria de la ley. Yo creo, el partido pues ha manifestado abiertamente la necesidad de derogar la ley. Yo creo que Pachacuti, que el Movimiento de Integración Nacional, el movimiento de izquierda en la Asamblea, habiendo sido muchos de ellos víctimas de la persecución, lo lógico sería que voten por la derogatoria de la ley. Entonces, si tenemos al Partido Social Cristiano, al Movimiento de Integración Nacional, a Creo, hay la mayoría sumados suficiente. Ellos no la constituyen, porque si usted suma el grupo morenista y el grupo correísta hacen mayoría, y por eso le dije, van a luchar porque existan reformas a la ley. Ahí tendrían que votar juntos correístas y morenistas y demostrarían al país pues que en realidad en los asuntos de fondo, los asuntos de libertad de expresión, no existe mayor diferencia. Yo creo que eso no... Y con la complacencia de los medios que definitivamente no van a hacer ningún tipo de presión, quedarían en esas condiciones. Pero yo creo que deberían existir, hicieron campaña diciendo que eran partidarios de la libertad de expresión. Yo creo que sería saludable que tanto el Partido Social Cristiano como Creo, como Pachacuti, voten por la derogatoria de la ley. Doctor, hay 2 posibilidades ciertas. O la ley se sostiene con las reformas pertinentes o se deroga. Habida cuenta de que no es muy fácil el camino hacia la derogatoria y la ley perviviendo, ¿qué cree usted de estos famosos 6 ejes sobre los cuales se está hablando en cuanto a las reformas? ¿Cómo usted los considera y cree que en alguna medida mejoran la ley o simplemente ella en este estado que nació como sin causa lícita, sin objeto lícito, hecho solamente para velar y para amordazar, pues igual no tengan sentido las reformas a la larga? A ver, yo creo que hay que reconocer que es importante la derogatoria de la superintendencia. Eso es importante, eso es un paso adelante sin ninguna duda. Primero. Segundo, es importantísimo la derogatoria de las sanciones. Eso es muy importante. Pero luego queda una serie de resquicios, de puntos que a mí me parece que obstaculizan, que ponen trabas a una comunicación libre. Y hay muchísimos puntos que discutir. Por ejemplo, la ley del 1 por 1, la ley que obliga a las radios a poner una canción nacional y una canción extranjera. Eso crea un grave problema para asuntos de programación y para asuntos de audiencia. Y no tenemos la capacidad de producción para confrontar un mercado internacional tan variado y ponernos en ese mismo nivel. Del 1 por 1 es muy difícil. Pero lo que sí hace es que los pone en dificultad a los medios de comunicación para competir. Por ejemplo, en este momento la tecnología, usted puede coger Spotify y puede escuchar la música que usted quiere escuchar. Claro. Los ciudadanos deben ser libres de escuchar la música que ellos quieran escuchar. No tenemos que obligarlos a escuchar lo que un burócrata cree
que los ciudadanos debemos escuchar. Entonces, yo creo que sí pone en dificultades, por ejemplo, a la radio. Hay un asunto muy importante de la ley, la división de las frecuencias. El hecho que se otorga el 30% a los medios privados, el 30% a los medios estatales, el 30% a los medios comunitarios, eso es gravísimo, porque eso significa que el 60% de las frecuencias no van a estar en manos de los ciudadanos, en manos privadas. Eso cambia de manera radical, de una manera muy fuerte, el escenario de las frecuencias. Además, ¿para qué se hizo esto? Se hizo esto con el objetivo de controlar la comunicación comunitaria, porque la comunicación, los medios comunitarios no tienen la capacidad económica para sostenerse y entonces van a depender de la publicidad del gobierno, van a depender de la ayuda del gobierno, van a ser unos medios gobiernistas. Y eso significa que sumado el 30% en manos del Estado, más el 34% de los medios comunitarios, el objetivo era tener una prensa controlada. Doctor, perdóname que le haga una interrupción en esta respuesta que yo estaba haciendo, pero tocó el tema comunitario. Sin embargo, ¿cuántas organizaciones y comunidades, el hecho mismo de las universidades, que quieren para el ejercicio práctico en las carreras de periodismo acceder a una frecuencia de una radio, a una frecuencia para un canal de televisión? ¿Por qué quitarles la oportunidad que en la característica de comunitario pueda realmente tener esa herramienta? ¿Y les parece que el porcentaje es correcto? ¿Que el 34% de las frecuencias deban estar en manos de medios comunitarios? No. Porque a mí me parece importante pues, que las comunidades que puedan sostenerse, que puedan hacerlo, pues lo hagan. Pero el 34% me parece excesivo. Allá, entonces hablamos solo de porcentaje. Claro, estoy hablando. Habría que reducción porque sí es importante también que haya un espacio precisamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también es importante ver, me parece analizar la cantidad de audiencia que tienen los medios comunitarios. La experiencia nos dice que los medios comunitarios no tienen un alto porcentaje de la audiencia. Pero es simple y llanamente tal vez falta de calidad en sus programaciones. Eso también hay que mirarlo, ¿no? Porque claro, usted tiene también medios, radios o televisión privada que no tiene calidad, pero sin embargo tienen un programa que es noticias y donde trabajan destruyendo, trabajan afectando los derechos de las personas, de manera que se ven abocados muchas personas a iniciar acciones, otras por último terminan en un toma y daca para que no se siga repitiendo las afectaciones a los derechos de las personas. Los medios que no tienen calidad desaparecen. Los medios que la gente no los escucha, que no tienen audiencia, que los periódicos que no se venden. ¿Y quién los controlaría y los regularía, doctor? El mercado. Pero ¿no cree usted que el amarillismo sí tiene sintonía y que muchas veces también se utiliza esta herramienta? Le digo como ejemplo, un cierto noticiero de la mañana que funciona con maracas y con tambores y con gritos alborozados de un par de presentadores que sin mucho apego a la verdad la dan como cierta, como suya y así la manejan. Mira, la prensa amarillista es la prensa más leída en Europa. En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. El Bild, el diario más grande de Alemania, quizás uno de los diarios de mayor circulación en Europa, es un diario sensacionalista. En Inglaterra, en la civilizada Inglaterra, son más leídos que el Times. O sea, es una prensa, la prensa seria es una prensa minoritaria en el mundo. Pero ¿tienen derecho los gobernantes a decidir qué leen los ciudadanos? No. ¿Tienen derecho a controlar los contenidos? Yo puedo divertirme leyendo un diario como el Bild. Yo creo que son los ciudadanos los que tienen el derecho a escoger los medios que sintonizan, los canales que quieren ver, los programas que quieren ver. Son ellos los que deben decidir. Y si los ciudadanos quieren leer esa prensa sensacionalista, nadie los obliga a hacerlo. A mí me parece que es parte de la libertad, del ejercicio de la libertad del ser humano.
La libertad que sostiene el doctor Carlos Gijón la seguiremos analizando en el siguiente segmento. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos para avanzar un poco más. Necesitamos también saber el criterio sobre el servicio público del doctor Carlos Gijón respecto de la comunicación. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que envió el presidente de la República a la Asamblea sigue su trámite correcto. Y por ello estamos precisamente conversando con el doctor Carlos Gijón, quien dirige precisamente la Facultad de Comunicación y de Medios Audiovisuales de la Universidad de las Américas. De las Américas. Y con ello estamos nosotros un poco desmenuzando conceptos que la ley en estos 5 años de vivencia posiblemente ha afectado y ha generado críticas. Cuando se ha prácticamente eliminado muchas otras disposiciones que han afectado a la justicia y sobre todo a la institucionalidad del país, nos queda aún la Ley Orgánica de Comunicación. Se la ha concebido como un servicio público. Debe de ser un derecho humano, debe de ser una libertad la comunicación, o debe ser controlado y regulado, caracterizado como servicio público. Y de hecho ponemos muy claramente, doctor Gijón, de que el presidente de la República ha consultado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le diga si la comunicación es o no un servicio público. Es decir, no tenemos una definición propia en nuestro país, necesitamos regularnos con las disposiciones que emana este organismo supranacional, como es la Corte Interamericana. ¿Estamos de acuerdo con esa metodología que ha hecho el presidente de la República? Yo creo que el intento o la definición de la comunicación como un servicio público es, tiene la intención, como usted lo ha dicho, usted lo acaba de describir muy bien, de controlar a la comunicación. El único objetivo, el principal objetivo de definir a la comunicación como un servicio público es que deba ser controlada por el Estado, como se controla la electricidad, cualquier servicio público. Como cualquier servicio público. Incluso va más allá, porque uno puede decir, bueno, si es un servicio público, solo debe ser otorgado por el Estado. Usted sabe cómo es la comunicación en los estados, donde solamente ellos controlan la comunicación. Libertad. No hay libertad. El intento de definir de esa manera es un intento claro, evidente, de decir, como la comunicación es un servicio público, aquí está el Estado para controlar, y regular y sancionar. Solo puede ejercerla el Estado. Y por excepción la vamos a concesionar. Y entonces yo, Estado, decido a quién le entrego la concesión. Este señor Gijón es amigo mío, amigo del poder, bueno, a él le voy a concesionar el negocio de la comunicación. Y estos estados omnipotentes siempre han sido represivos. Claro, y entonces ese es el intento. El intento es definir de tal manera que solamente el Estado pueda ejercer la comunicación o a quienes ellos lo concesionen. La comunicación es un derecho humano básico. Pero esa concepción no la tiene el presidente porque debió entonces en su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación sostenerlo de manera amplia. Y en esa medida, ¿por qué hacer la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber que algo que efectivamente usted y yo, Alberto, coincidimos, que hay libertad? Y la libertad significa
el derecho que toda persona pueda decidir por sí mismo sin presión de ninguna naturaleza. Por eso creo que el espíritu de la reforma, y por eso he dicho al empezar este programa, que el espíritu de la reforma planteado por el presidente Lenín Moreno es el mismo que el presidente Correa. Sin embargo, es importante que el presidente eleve a la Corte Interamericana la consulta, porque todos sabemos que la Corte Interamericana ya ha fallado en casos similares lo que piensa. La comunicación es un derecho humano, es parte del ejercicio de la libertad de los seres humanos. Doctor. Y en el momento que la Corte se pronuncie, si la Corte se pronuncia en contra, ya está obligado el Estado ecuatoriano a aceptar el criterio de la Corte. Doctor, es muy importante que toquemos un tema que creo que está ahí en los corrillos, toda la gente lo comenta, lo conversa, es Vox Populi. Este tema del Estado como pésimo administrador de los medios públicos de comunicación. Mire usted los horrores que se han hecho con canales como TC, por ejemplo, ya la Contraloría ha notado ahí serias deficiencias en el manejo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería entonces la decisión que el Estado debe tomar respecto a ellos? Venderlas de inmediato, pero ya no valen lo que valían en su momento. Entonces, ¿acaso habrá que repotenciarlas durante un lapso para que vuelvan a tener un valor comercial, para que no se pierda, como siempre pierde el Estado, con este tipo de intervenciones que realiza? ¿O qué hacer con esos medios que en este momento son propiedad del Estado y que no sirven para nada? Yo creo que ya se perdieron. Yo creo que hay que aceptar la realidad que esos canales no tienen ya valor, no tienen audiencia, ya esos canales en realidad, o sea, ya se perdieron esos canales. La crisis económica financiera de esos canales es terrible. Es terrible, claro. La corrupción que se ha perpetrado en esos canales es pavorosa. Y esos canales fueron utilizados como unos instrumentos de propaganda para perseguir a las personas que pensaban distinto, y para publicitarse la propia organización política. Para publicitarse ellos y para difamar a las personas. Yo fui difamado duramente por el concierto de TC, Gama, Ecuador TV y El Telégrafo, unidos en una persecución mediática infame. Para eso se utilizaron los medios. Los medios ya se perdieron, ya esos no tienen valor. ¿Qué hacer con ellos en este momento? Yo no lo tengo claro, pero primero que eso no lo va a comprar nadie. Honestamente, yo no creo que alguien vaya a comprar. ¿Ni la marca tendría un costo? Vea, la televisión es una industria que está siendo superada por el Internet. El Internet, las transmisiones en Internet, primero que son infinitamente más baratas y segundo que están llegando a una cantidad enorme de personas. Vea, le pongo un ejemplo simple. Vea la televisión por cable. La televisión por cable, suscribirse a la televisión por cable, creo que el servicio más barato cuesta alrededor de 40 o 50 dólares. Bueno, usted se puede suscribir a Netflix por Internet a un valor de 9 dólares. Así es. ¿Por qué usted va a seguir pagando 40 dólares cuando puede tener mejor entretenimiento, quizás de mejor calidad, pagando 9? Yo creo que en un lapso muy pequeño, la televisión por cable va a desaparecer porque no tiene capacidad de competir en este momento por los costos. ¿Y qué aportará esta digitalización de la televisión? Estamos dando ya el salto de la televisión analógica a la televisión digital. ¿Eso influirá de alguna manera? ¿Servirá para algo o es simplemente un saludo a la bandera? No, es un cambio de plataforma impresionante que está viviendo el mundo, que está viviendo la sociedad. Y eso está desvalorizando los canales de televisión. Si usted me dice, voy a comprar un canal de televisión, yo le diría, pues va a gastar dinero. Analícelo bien, porque usted va a necesitar una inversión muy costosa y usted tiene que pensar si en 10 años este negocio, esta inversión que yo estoy haciendo, va a tener más televidentes o va a tener menos televidentes. Vivimos las horas finales entonces de la televisión convencional. Todo hace pensar que en 10 años usted va a tener menos televidentes que los que tiene actualmente. Y entonces, ¿para qué va a gastar 40 millones de dólares en montar un canal de televisión tradicional? Cuando lo que debería hacer es montar un canal por Internet.
porque esa es la realidad. Los chicos, los jóvenes de hoy en día, no ven televisión o cada vez ven menos televisión. Claro, están suscritos a youtubers que tienen 1 millón de visitas, 2 millones de visitas. Viendo en el smartphone, tienen lo que quieren ver. Y entonces, en este momento, que alguien compre, que alguien gaste 40 millones de dólares en comprar gama, yo le diría, pues mejor cuida tu dinero y no compres una industria, que es evidente que va a caer, que no va a subir, que en el mejor de los casos, si le va estupendamente bien, va a mantener el mismo ritmo que tiene en este momento. Entonces, yo no recomendaría comprar un canal de televisión. Eso es una industria que tuvo mucho éxito, que fue muy buena, pero que cada vez más es una industria del pasado. En contraste con lo que usted menciona, doctor Gijón, la Contraloría General del Estado ha hecho público en semana anterior, digamos, los resultados ya definitivos de un proceso de auditoría o examen especial al concurso de las frecuencias de radios y de televisión, que incluso algo topábamos hace un rato respecto del porcentaje que debería darse el comunitario, al particular o privado. Frente a ello, ¿cuál es su criterio de que si en verdad hoy el camino ya no está para tener medios analógicos y aún todavía en el Ecuador se hacen actitudes desleales a la ley, fraudulentas a la ley, se asocian una serie de compañías, según dice en la propia Contraloría General del Estado? ¿Para qué entonces el Estado promover esta difusión de frecuencias? Bueno, hay negocio en las radios y en este momento la mayor pugna está en el asunto de las radios. En el punto de televisión es más una cuestión de poder. O sea, mire, hemos pasado un proceso de distribución de las frecuencias en que, por ejemplo, unas radios tan emblemáticas como Radio Visión en Quito, como Radio Democracia en Quito, unas radios muy importantes que ejercen un periodismo muy valioso, han perdido la frecuencia. Yo entiendo que... Persecución a Diego Kendo en la primera. Teleamazonas ha perdido la frecuencia. Teleamazonas, un canal de primera, un gran canal con una gran historia. Entiendo que Coavisa ha perdido la frecuencia en Quito. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué concurso se hizo? ¿Qué concurso se hizo? En que medios de comunicación importantes, establecidos, con una gran audiencia, han perdido la frecuencia para otorgársela, sabemos ahora, a amigos del régimen. Yo creo que el concurso de frecuencias está viciado de deshonestidad y yo creo que ese concurso de frecuencias realmente no tiene ningún valor moral, porque lo que ha ocurrido fue un reparto desvergonzado de las frecuencias entre los amigos del señor Correa. Y entonces lo que la Contraloría está diciendo en este momento, pues me parece, me entiendo que es correcto. Sin embargo, yo creo que la tecnología, el avance de la ciencia, pues está cambiando de manera impresionante la manera como nos estamos informando. En este momento, la manera más rápida con que los ciudadanos están informando es el Internet. El smartphone, usted ve en Twitter lo que está pasando y es una manera muy rápida, muy rápida. Vea, me parece que hace un par de años, el año pasado, en Europa, un tren salía me parece que el tren que salía de París en dirección a Bruselas, se mete un terrorista, un grupo de terroristas se meten en el tren, nuestro público. Y entonces sale el tren, un tren rápido, no se detenía en ningún lado, iba directo a Bruselas. A los 10 minutos alguien tuitea, hay un terrorista en el tren. De inmediato empiezan a llover porque la gente que está en el tren empieza a tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo, empiezan a grabar videos y en YouTube, en Twitter, en Facebook empieza a inundarse y el mundo se conmociona. En tiempo real, a los 10 minutos que el tren salió, ya el mundo estaba enterado. Perdóneme, cuando llega el tren a Bruselas, estaban los medios de comunicación, los grandes televisores,
ya todo el mundo sabía lo que había pasado, ya no nos interesaba lo que puedan decir el resto. Claro. Ya lo sabíamos. Esa es la revolución. Doctor, pero esa digitalidad en la que todos estamos subsumidos por el hecho de los teléfonos inteligentes, etcétera, también ha disparado noticias de toda índole. Se mata gente, cantantes famosos, etcétera, todos los días. Sí. Son noticias que no son ciertas. ¿Cómo discernir? ¿Cuál sería el camino entonces? Para eso está la academia y los medios de comunicación serios. Y entonces, yo, si veo una noticia, si veo un tuit que, no sé, que murió el presidente Trump. A Maradona lo mataron a Maradona, pocas horas. Entonces recurro a los medios serios, recurro a los medios en los que yo confío y veo si es que es verdad que eso ha pasado. Eso ha ocurrido siempre. Los rumores, la gente dice cualquier cosa y los ciudadanos recurrimos a los medios de comunicación en que creemos, los medios serios que por tradición dicen la verdad. Y entonces confirmamos lo que está ocurriendo. En eso es importantísimo el papel de los medios, es importantísimo la academia, la formación de periodistas serios, objetivos, honestos. Y bueno, también hay otros elementos, ¿no? La publicidad, por ejemplo. O sea, yo veo que en este momento hay una gran cantidad de personas que se están enterando, que están recurriendo a los medios digitales. Sin embargo, no veo publicidad en los medios digitales. Y el periodismo es una actividad cara. El periodismo es una actividad que hay que financiar. Y entonces tenemos que en este momento hay un cambio de plataforma, que el público está prefiriendo la inmediatez de los medios digitales. Sin embargo, la publicidad no está pautando en medios digitales. Y entonces se da el caso de que existen unos medios estupendos, Cuatro Pelagatos, por ejemplo, claro. Medios de opinión, Focus, Mil Hojas, que están haciendo un periodismo serio e importante. Responsable. Y que sin embargo no tienen auspicios publicitarios. Y eso genera indudablemente, pues, a ellos, a quienes están al frente de estos, digamos, proyectos de carácter informativo, seguramente el tiempo los limitará y dirán no más, porque no hay publicidad. Bien, pero vamos a ir a otros anuncios institucionales, regresaremos para concluir, para escuchar algunas, diríamos, posturas que tenga sobre todo la academia respecto del periodismo serio. La responsabilidad también de los periodistas en su acción diaria, cotidiana, respecto también de los peligros de ese ejercicio profesional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestro entrevistado, el doctor Carlos Gijón Morante. Doctor, usted como decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como periodista, y en este momento involucrado profundamente en la academia, ¿qué se sugiere para que las carreras, en este caso de periodismo, las facultades de periodismo, puedan producir periodistas serios? ¿Qué se puede lograr para evitar esa doble moral de periodistas que trabajaron con el gobierno en la época del correísmo y que luego de haber estado postulando siempre una actitud coherente con la actividad periodística, trastocaron todo aquello? Y hoy quieren regresar a los medios de comunicación. ¿Debe haber alguna sanción moral por parte de los medios de comunicación y aislarlos como para que sientan que otra vez no puedan volver a cometer lo mismo? Yo creo que una consecuencia importante del correísmo fue que separó la paja del trigo. Yo creo que en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, de persecución, entendimos quién era quién. Entendimos quiénes se sacrificaron por mantener unos valores, por defender la democracia, por luchar contra la corrupción. Vimos claramente quiénes se
se aliaron a un gobierno de gente corrupta, deshonesta, autoritaria. Y entonces es bueno, a estas alturas, después de 10 años, yo creo que nos hemos visto las caras, en momentos de crisis se caen las caretas y entonces hemos visto quién es quién. Y a mí me parece que pues, las decisiones que tomemos en el futuro tienen que ser pues, vistas con lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Me parece realmente, a fin de cuentas, algo muy importante que ocurrió. Doctor, nos queda poquísimo tiempo. El periodismo es una profesión de riesgos, pero ¿no será que los medios se exceden en búsqueda de la noticia y le exigen a su periodista que vaya más allá? ¿Qué se puede hacer para proteger a este periodista que está desguarnecido y que no vuelva a ocurrir lo que tristemente ocurrió con nuestros periodistas muertos por la narcoguerrilla? Bueno, los periodistas en sí somos arrojados y con frecuencia corremos riesgos. Pero mire, yo he sido director de medios y es normal que cuando hay una situación de riesgo, usted tiene, normalmente no es que usted tiene que escoger a alguien, obligarlo a ir, usted tiene 5 personas que dicen, yo quiero ir allá, ¿por qué no me manda a mí? Y cuando uno dice, no, va fulano porque lo hace mejor, tiene una mejor experiencia, usted tiene 4 personas descontentas que dicen, nunca me mandan a mí al terremoto de fulano. Yo recuerdo una reportera, yo trabajaba en Teleamazonas, había una reportera excelente que ahora trabaja en CNN, Ana María Cañizares. Había un levantamiento indígena y yo tenía que enviar en la noche, tenía que viajar toda la madrugada para poder enviar el informe. Y entonces mandé a un hombre, a un muchacho, le dije, tú te vas. Y entonces la chica fue a mi oficina y me dijo, discúlpeme, yo con todo respeto, usted es un machista, usted no me manda a mí, yo soy una mujer capaz, yo puedo hacer esa noticia. Y le digo, pero Ana María, usted es una chica muy joven, usted es una chica muy guapa, usted se va a meter ahí, ¿quién sabe qué le puede pasar? Y me dijo, no, ¿cómo va a creer? Yo voy a hacer mejor el trabajo que él. Yo le exijo a usted que usted me considere para hacer ese trabajo. Bueno, cambié le dije, fulanito, no te vas, se va Ana María. Ay. Pasé toda la noche preocupado. Claro. Toda la noche, pucha, le dije, pero ¿cómo hice esto? Pobre chica, ¿qué le va a pasar? No le pasó nada. Hizo un estupendo trabajo. Hizo una cobertura maravillosa. Pero Ana María peleó por el riesgo. Los periodistas normalmente buscan la noticia, buscan las primicias, buscan hacer el mejor trabajo. Tenemos que tomar medidas para precautelar, para proteger a los periodistas, pero yo quiero decirles que no es verdad que los editores obliguemos a unos periodistas a correr riesgos. Normalmente nuestro papel es protegerlos, decirles, no vayas a tal lugar, cuidado con hacer esto, mira que necesito que regreses vivo a la redacción, porque si no regresas no tengo quien me escriba la noticia. Perfecto. Sí. Perfecto, doctor Carlos Gijón, le agradecemos muchísimo por sus apreciaciones. Los comentarios, las conclusiones, las reflexiones darán ustedes, queridos televidentes. Alberto. Un abrazo desde la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nos veremos la próxima semana. Pasamos un poquito.